Bueno, vamos a continuar entonces con los seminarios del aparato digestivo, ¿sí? Ya vimos en el primer seminario lo que era la primera porción del tubo digestivo hasta el estómago, inclusive, y ahora vamos a continuar con lo que es el intestino delgado hasta el ano. Pero como sabemos, el tubo digestivo que se divide en alto y bajo, el alto corresponde a lo que es la cavidad bucal, el esófago, el estómago y el duodeno. Eso incluye el tubo digestivo alto. Y tubo digestivo bajo es yeyuno ilion, colon, recto y ano. ¿Ok? Pero bueno, para una mejor comprensión lo hemos dividido en las clases, digamos, en una primera parte que incluye hasta el estómago y ahora la segunda parte incluye todo el intestino delgado, incluido el duodeno, hasta el ano. Bien, entonces el intestino delgado es un tubo cilíndrico, ¿sí? Que mide alrededor de 6 metros de largo, ¿sí? Se extiende desde el píloro hasta el intestino grueso, donde es la unión entre el ilion y el colon, ¿sí? Que es la unión ileocólica o ileocecal, dependiendo de la bibliografía que consulten, con el colon o el ciego. Las dos formas que las digan está bien, digamos. En él se distinguen dos partes principalmente, lo que es el duodeno, ¿sí? Y lo que es la otra porción más larga, que es el yeyuno ilion, ¿sí? El duodeno eh, es la parte inicial del intestino delgado, tiene una forma de C, ¿sí? Está situado en la parte más posterior, ¿sí? Del intestino delgado, ¿sí? Y principalmente su segunda y tercera porción se las consideran que son retroperitoneales. En alguna bibliografía lo que les va a decir es que en realidad no son retroperitoneales, sino que están parietalizadas, como que están adheridas a la pared posterior del abdomen. Se extiende desde lo que es el píloro, ¿sí? Que es la unión entre el estómago y el duodeno, el esfínter pilórico, hasta la segunda lumbar, donde se produce un ángulo, que es el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Tiene una longitud en total de 25 centímetros y se lo puede describir en él 4 porciones. Una primera porción o superior, que es horizontal, que tiene una dirección oblicua de izquierda a derecha y va de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, ¿sí? Esa es la dirección oblicua. Se va a relacionar hacia adelante con la cara inferior del hígado y la cara posterior de la vesícula, hacia atrás con la arteria hepática y la vena porta, ¿sí? Y en su... no, bueno, y hacia arriba, perdón, hacia atrás con la arteria hepática, la vena porta y el colédoco, ¿sí? Hacia... ahí está lo que dice, sí. Hacia, hacia arriba con el epiplón y hacia abajo con el páncreas. Esta es la primera porción entonces, donde inicia lo que es el duodeno. La segunda porción, también llamada descendente, ¿sí? Desciende en forma vertical a la derecha de la columna lumbar, que se extiende desde la segunda lumbar hasta la cuarta lumbar. ¿Ok? Va a estar relacionada hacia atrás con el riñón derecho la vena y la vena cava inferior. Eso es importante. Hacia adelante con lo que es el mesocolon transverso, que lo va a dividir al duodeno en una porción supramesocólica y otra inframesocólica. Por encima del mesocolon transverso va a estar en relación con el hígado y la vesícula, y por debajo con las asas de intestino delgado del resto de lo que es el yeyuno ilion. Por su cara interna va a estar adherida, ¿sí? A lo que es el páncreas, a cuyo nivel, en la segunda porción, en su cara interna, se va a abrir el conducto pancreático de Wilson y el conducto colédoco, que es el conducto biliar, ¿sí? En lo que es la ampolla de Vater o papila. Su cara externa va a estar en relación con el hígado por arriba y con el colon ascendente más abajo, ¿sí? La tercera porción, que es una porción horizontal, se dirige en forma transversal de derecha a izquierda y pasa por delante de la cuarta vértebra lumbar.
va a estar relacionado hacia adelante con lo que es el mesenterio y los vasos mesentéricos superiores, tanto la vena mesentérica como la arteria mesentérica superior. Y aquí es que la arteria mesentérica superior junto con la aorta, que está por detrás, forman un compás que se llama el compás aortomesentérico, por el cual, por ese compás aortomesentérico va a estar pasando el gancho del páncreas, que está acá atrás, la tercera porción del duodeno y la vena renal izquierda, ¿sí? Que va por acá atrás. Eso es importante. El compás aortomesentérico porque hay un cuadro de oclusión intestinal, que lo van a ver después más adelante, que se puede dar porque este ángulo se cierra y obstruye la tercera porción del duodeno. Bien, hacia atrás se va a relacionar con la vena cava inferior, ¿sí? Y la aorta. ¿Estamos? Hacia la derecha con la vena cava inferior y hacia la izquierda con la aorta. Hacia arriba con la cabeza del páncreas, ¿sí? Y hacia abajo con las asas intestinales y vasos de las arterias mesentéricas inferiores. Bien, la cuarta porción es una porción oblicua también, que va de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿sí? Asciende por el lado izquierdo de la aorta hasta lo que es la raíz del mesocolon transverso. Se va a relacionar hacia adelante, ¿sí? Con el píloro. Acá estaría el píloro, acá vendría el estómago, ¿sí? Acá estaría el píloro, la cuarta porción tendría una relación con el píloro. Por detrás con lo que es el pedículo renal izquierdo, ¿sí? Hacia adentro con la aorta, hacia afuera con el borde interno del riñón izquierdo. Se va a continuar con lo que es el yeyuno ilion, formando un ángulo que hemos visto, que es el ángulo duodeno-yeyunal, o que es donde se inserta el ligamento de Treitz, ¿sí? Que el ligamento de Treitz es un músculo que proviene del pilar derecho del diafragma y forma un ángulo que también se lo llama ángulo de Treitz. ¿Cómo va a estar irrigado el duodeno? Va a depender también de sus porciones. La primera porción va a depender de una arteria, que es rama de la arteria gastroduodenal, ¿sí? Que es rama de la arteria hepática, ¿sí? Que esta gastroduodenal va a dar esas ramas duodenales, ¿sí? La gastroduodenal se va a dividir en ramas duodenales y ramas gástricas. Las gástricas son la gastroepiploica derecha, ¿sí? Que es esta. Y las ramas duodenales son estas, ¿sí? Acá vendría lo que es la arteria hepática, que da esa rama que es la arteria gastroduodenal. Bien, la segunda porción también con ramas de la misma gastroduodenal, que son las arterias pancreático-duodenales inferiores y que también son ramas de la gastroduodenal. La tercera y cuarta porción también con ramas pancreático-duodenales inferiores, que son ramas de la gastroepiploica. Y el drenaje venoso generalmente va a acompañar a las arterias, ¿sí? Siendo que a las pancreático-duodenales principalmente, superiores que van a la gastroduodenal y las inferiores que van a la gastroepiploica, y van a desembocar en la vena mesentérica superior, que va a terminar formando lo que es la vena porta al unirse con el tronco espleno-mesaraico. ¿Cómo va a estar inervado? La inervación del duodeno va a ser por ramas hepáticas del nervio vago izquierdo, ¿sí? O anterior. Acuérdense que el vago izquierdo se hace anterior y va a dar ramos hepáticos, ¿sí? Que van a enviar pequeños ramos a la primera porción del duodeno, principalmente. Luego, otra rama hepática va a inervar al resto del duodeno. Y el vago derecho, que es posterior, también que va a lo que es el plexo celíaco, va a dar también pequeños ramos secundarios al plexo celíaco, ¿sí? Eso es la inervación del duodeno. Luego tenemos los linfáticos van a desembocar en los ganglios celíacos, ¿sí? En los ganglios córtico-renales derechos y en los ganglios pancreáticos esplénicos, que están por acá atrás, ¿sí? Entre el páncreas y el vaso, que está acá, hay también ganglios donde el duodeno puede drenar su linfa. Bien, continuamos con lo que es el yeyuno ilion. El yeyuno ilion se va a extender desde el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Hasta lo que es
la unión iliocecal que se ubica en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Se extiende entonces desde el cuadrante superior izquierdo hasta la fosa ilíaca izquierda. Las primeras 2/5 partes, ¿sí?, corresponden al yeyuno y las últimas 3/5 partes corresponden al ilion, ¿sí? Hay muchas flexuosidades, va siendo como un zigzag el intestino delgado, el yeyuno ilion, que es lo que van a determinar lo que se llaman las asas intestinales. Va a estar unido a la pared abdominal posterior mediante un repliegue del peritoneo llamado mesenterio, que es por el cual van a transcurrir todo el paquete vasculonervioso que va hacia el intestino delgado. Se llama mesenterio, ¿sí? ¿Cómo se va a relacionar hacia adelante con la pared abdominal anterior? Hacia atrás con la pared abdominal posterior y órganos retroperitoneales, ya sean los riñones, los grandes vasos, la vena cava, la arteria aorta, ¿sí?, el riñón izquierdo también. Hacia arriba con lo que es el colon transverso, ¿sí?, y el mesocolon transverso también, y hacia abajo con los órganos pélvicos, dependiendo si es masculino o femenino en la persona, va a depender la relación. Y hacia los lados se va a relacionar hacia la derecha con el colon ascendente y hacia la izquierda con el colon descendente. ¿Ok? Eso es el yeyuno ilion. ¿Cómo va a estar vascularizado? La irrigación arterial va a estar dada por ramas de la arteria mesentérica superior, que es rama de la aorta, ¿sí?, que va a dar ramas yeyunales y ramas ileales. ¿Estamos? Y va a terminar como rama terminal en lo que es la arteria ileocólica, ¿sí?, o iliocecal, que es la rama terminal de la arteria mesentérica superior. Acá lo que vamos a ver es que la arteria mesentérica superior, en lo que es la inervación, la irrigación del yeyuno, va formando arcos de los cuales van a salir esos vasos que van a ir a la pared del intestino, vasos rectos, ¿sí?, que va a haber una diferencia en lo que es el yeyuno con respecto al ilion. Lo que es el yeyuno se forman 1 o 2 arcos como máximo. A nivel del ilion pueden aparecer de 3 a 5 arcos, ¿sí? Por lo tanto, comparten más la irrigación a nivel del yeyuno que en el ilion que en el yeyuno. Acá en un corte transversal vamos a ver, sagital, vemos. Obviamente todo esto es cavidad abdominal, ¿sí?, o cavidad peritoneal. Ponemos, esto es la aorta, ¿sí?, y acá está dando el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, que formaba ese compás que yo le decía hoy, que es el compás aorto-mesentérico, por el cual va a estar pasando la vena renal izquierda, el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno, ¿sí? Ese compás aortomesentérico tiene un ángulo, ¿sí?, que es de entre 30 y 45 grados. Si ese ángulo disminuye, puede provocar obstrucción de la vena o también de la tercera porción del duodeno, ¿sí? Bueno, y acá ven cómo la arteria entra en lo que es el mesenterio, que es la que va a ir llevando las distintas ramas para la irrigación de todas las asas yeyuno-ileales, ¿sí? El drenaje venoso, acá los conductos venosos van a ir siempre acompañando las arterias mesentéricas superiores y van a desembocar en la vena mesentérica superior. Esta vena mesentérica superior se va a unir con la vena esplénica o el tronco espleno-mesaraico para formar la vena porta, que es la que va a llevar la sangre al hígado, ¿sí? Entonces, todo esto es la vena mesentérica superior, ¿estamos?, que drena todo lo que es el intestino delgado y la parte derecha del colon, ¿sí?, que la parte derecha es colon ascendente hasta la mitad del colon transverso. Todo eso drena la vena mesentérica superior y se va a unir a esta vena, que es la vena esplénica, que se une con la vena mesentérica inferior o menor, ¿sí?, y forman lo que se llama el tronco espleno-mesaraico, que estaría acá, y se une con la vena mesentérica superior o mayor y forman la vena porta, que va al hígado, ¿ok?, llevando todo lo que es el drenaje venoso del intestino, del tubo digestivo, hacia el hígado, donde se va a producir el metabolismo de lo que se absorbe a nivel intestinal.
La inervación, vamos a ver que la inervación de las paredes intestinales va a tener, se van a distinguir dos plexos nerviosos. Uno que es el plexo mientérico o de Auerbach, que está localizado en la capa muscular longitudinal del intestino, y es el que se encarga de regular la motilidad intestinal, o sea, el peristaltismo. Y luego tenemos otro plexo, que es el plexo submucoso de Meissner, que se va a encargar de inervar a las glándulas intestinales para regular la secreción digestiva del intestino. Los linfáticos, ¿sí? Vamos a tener linfáticos intraparietales y luego linfáticos mesentéricos, ¿sí? Que van a ir por lo que es todo el mesenterio para desembocar en los ganglios celíacos y periaórticos. El mesenterio, ¿qué es el mesenterio? A ver, antes de eso, quiero hacer esto primero, antes de pasar a esa imagen. ¿Qué diferencia hay entre el yeyuno y el ilion? Esto es más o menos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué diferencias anatómicas más que nada hay entre el yeyuno y el ilion? Primero, que las asas yeyunales ocupan la parte central y superior del abdomen, a diferencia del ilion que ocupa la parte inferior del abdomen. Segundo, que el diámetro del yeyuno es más amplio, a diferencia del ilion que es más estrecho, ya que el grosor de la pared del yeyuno es más gruesa, a diferencia del ilion que es más delgada. Esto se debe a que hay más vascularización, o sea, está más rojo el yeyuno que el ilion, que es menos vascularizado y se lo ve más pálido. También otra diferencia es que el peristaltismo en el yeyuno está más acelerado, ¿sí? Por lo tanto su vaciamiento es más rápido, a diferencia del ilion que es más lento. La grasa del mesenterio del yeyuno es más escasa, ¿sí? A diferencia del ilion, que es más gruesa y graso el mesenterio. La disposición de las arcadas vasculares, esto es lo que decíamos anteriormente, en el mesenterio del yeyuno es de 1 a 2 hileras arcadas, ¿sí? A diferencia del ilion que pueden ser de 4 a 5 arcadas arteriales. ¿Estamos? Esas son diferencias entre el yeyuno y el ilion. El mesenterio, que es, dijimos, una de las formas en la que el intestino delgado se adhiere a la pared posterior, es a través del mesenterio, que es por donde dijimos iban todo lo que era el paquete báculo nervioso del intestino delgado. Va a estar formado por un borde libre, un borde que es el borde intestinal del mesenterio, y otro que es un borde adherente, que es la raíz, ¿sí? O abdominal, o raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio va a ir desde el lado izquierdo, a nivel de la segunda vértebra lumbar, ¿sí? Hasta la fosa ilíaca derecha, donde va a terminar en la unión iliocecal. ¿Estamos? Este trayecto. Esto forma lo que es la raíz del mesenterio, que está seccionado ahí. ¿Estamos? Tiene, por esta característica, tiene dos caras, una superior que mira hacia arriba y a la derecha, y otra, y forma lo que es el espacio intermesentérico cólico derecho, ¿sí? Y otra cara que es inferior que mira hacia la izquierda y abajo, que delimita lo que es el espacio intermesentérico cólico izquierdo. ¿Estamos? Lo que va a contener es, como dijimos, todo lo que es el paquete vasculonervioso que va hacia los intestinos delgados, ¿sí? Los vasos mesentéricos superiores, linfáticos y nervios. Desde el punto de vista histológico, el intestino delgado, vamos a ver que va a estar formado por una mucosa, primero por unas válvulas, que son las válvulas conniventes, que son repliegues de la mucosa de 8 milímetros de altitud, ¿sí? En cuyo interior se van a encontrar vasos y nervios. Estas son las válvulas conniventes, donde van a haber vasos y nervios, ¿sí? Que van a facilitar la absorción intestinal, ¿sí? En la superficie donde se encuentran las vellosidades intestinales. ¿Estamos? ¿Qué son las vellosidades intestinales? Son salientes de la lámina propia, ¿sí? Que van a estar cubiertas por un epitelio, pero de 1 milímetro de altitud. Vendrían a ser, las vellosidades son, esta es una válvula connivente, y cada una de estas es una vellosidad, ¿sí?
Cada una de estas es una vellosidad, que sería esta, ¿sí? Esta es una vellosidad. ¿Estamos? Van a estar formados por capilares vasculares, ¿sí? Arteria, vena y conducto linfático. También van a tener un músculo liso y linfocitos. En la superficie de esta vellosidad van a ver un epitelio, ¿sí? Que va a tener pequeños cilios que van a formar lo que se llaman las microvellosidades, ¿sí? En el duodeno va a ser mayor la cantidad y el mayor tamaño que en el yeyuno ilion, estas vellosidades. Las microvellosidades, que son ese ribete en cepillo que se puede decir también, sirven para aumentar la superficie de las células, facilitando mejor la absorción de los alimentos. Entre las vellosidades, lo que vamos a tener son pequeñas criptas o depresiones de la mucosa o invaginaciones de la mucosa que se llaman las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que van a estar sobre la lámina propia alrededor de las vellosidades. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que pasa como macroscópicamente, microscópicamente pasa con la superficie interna del tubo del intestino delgado. A su vez, desde el punto de vista histológico, vamos a distinguir 4 capas del intestino delgado. Una masa externa, que es la serosa, o que está recubierta por el peritoneo visceral, que es extensa, formada por ser un epitelio plano, excepto en la segunda y tercera porción del duodeno, que dijimos que está retroperitoneal o parietalizada, dependiendo de la bibliografía. Luego vamos a tener una capa muscular, circular interna y longitudinal externa, donde vamos a tener el plexo de Auerbach, que se encarga de la motilidad intestinal o peristaltismo. Luego una submucosa, que es tejido conectivo denso, fibroelástico, donde hay vasos sanguíneos, linfáticos, y se encuentra el plexo de Meissner, ¿sí? que se encarga de la secreción intestinal. Y pueden haber a nivel del duodeno unas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner, ¿sí? La mucosa va a tener un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Una lámina propia con tejido conectivo y criptas de Lieberkühn, donde vamos a tener también vasos, nervios, fibras musculares y linfocitos. Y por fuera de la mucosa va a estar la muscularis mucosae, que también tiene una función de motilidad. Acá tenemos un corte donde tenemos entonces la serosa, la capa longitudinal, la capa circular, ¿sí? La submucosa, donde tenemos las distintas glándulas, las glándulas de Brunner, ¿sí? Por ejemplo, que está a nivel del duodeno, como dijimos, la muscularis mucosae, ¿sí? Y luego tenemos las vellosidades, donde tenemos las criptas de Lieberkühn entre ellas, ¿sí? Las otras glándulas, que son glándulas de Bruch, ¿estamos? Y un epitelio, ¿sí? Que es de revestimiento, que dijimos que es cilíndrico simple. ¿Estamos? Donde se encuentran las microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Acá vemos un corte histológico también, donde el epitelio que reviste a las vellosidades está compuesto por células absortivas, que son los enterocitos, ¿sí? Luego tenemos que son células cilíndricas altas, ¿estamos? Cilíndricas altas, tiene un núcleo oval, ¿sí? Que está más en la base de la célula, y tiene un borde apical en cepillo, ¿sí? Que serían las microvellosidades. Luego tenemos células caliciformes, ¿estamos? Que hay mayor cantidad a nivel del yeyuno ilion y son las productoras de mucinógeno. Y luego hay otro grupo de células que son células endócrinas encargadas de liberación hormonal del intestino delgado. El epitelio que recubre las criptas, ¿sí? Está compuesto por 4 tipos de células también diferentes, que son las células de Panet, que presentan lisosomas, que se encargan de la defensa antimicrobiana. Acuérdense que las criptas de Lieberkühn están encargadas de la defensa del intestino delgado. También hay células caliciformes secretoras de mucina, células madres que se encargan de ir haciendo la renovación de las células del epitelio, también células endócrinas y enterocitos. Bien, continuamos con el colon. El colon es el intestino grueso, también llamado intestino grueso, continúa desde el ilion, donde se une a través de una válvula, que es la válvula iliocecal, y termina en el ano, ¿sí?
Su función principal es la de absorber líquidos y sales de los residuos sólidos que antes de ser expulsados, ¿sí? Mide alrededor de 1,5 metros, ¿sí? No es liso y presenta en su trayecto múltiples gibosidades separadas entre sí. ¿Estamos? Tiene distintos segmentos donde vamos a tener una primera porción que se llama ciego y apéndice, luego el colon ascendente, luego el colon transverso, separado del colon ascendente por el ángulo hepático del colon. Luego tenemos el colon descendente, separado del ángulo, separado del colon transverso por lo que es el ángulo esplénico. Luego tenemos lo que es del colon descendente, tenemos el colon sigmoide, porque tiene una forma de S itálica, hasta lo que es la unión recto-sigmoidea, ¿sí? Donde se va a continuar con el recto, ¿sí? Y luego con el canal anal. ¿Estamos? Esas son las porciones del colon. ¿Cuáles son la ubicación topográfica de cada una de estas porciones? Bueno, el ciego y el apéndice están ubicados en lo que es la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca derecha, mal ahí. Luego el colon ascendente en lo que es también la fosa ilíaca derecha y el flanco derecho, ¿sí? El colon transverso está a nivel del mesogastrio. Fíjense que el ángulo hepático está a nivel del flanco, casi en la unión con lo que es el hipocondrio derecho, a diferencia del ángulo esplénico que está más en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Asciende un poco más que el ángulo hepático, acá desciende porque el hígado obviamente lo tira hacia abajo. Luego tenemos el colon descendente que se ubica en lo que es el flanco izquierdo, el colon sigmoide que se ubica en la fosa ilíaca izquierda y en el hipogastrio, y el recto que se localiza en el hipogastrio. Estas dos son distintas formas en las que se puede encontrar el intestino grueso, principalmente lo que es el sigmoide, ya que puede tener distintas longitudes, ¿sí? Acá es algo más habitual, acá es un sigmoide prácticamente corto, acá es más largo y acá mucho más largo, también llamado dólico colon, cuando está más alargado que lo normal. Dólico colon. Cuando está más grueso, más ancho, cuando el diámetro es más de lo habitual, se llama megacolon, ¿sí? Cuando es más largo que lo habitual, dólico colon. Bien, la configuración externa, vamos a observar distintas estructuras. Tenemos las tenias, las austras y los apéndices epiploicos. Las tenias son parte del músculo liso longitudinal que forman cintillas gruesas, ¿sí? Del músculo longitudinal de la pared del colon. Miden alrededor entre 8 y 15 milímetros de ancho, esas tenias, ¿sí? O esas bandas, ¿sí? de músculo, de las cuales se distinguen tres. Hay tres. Estas tres van a nacer en el ciego, ¿sí? Las tres nacen en el ciego, ¿estamos? Y van a diverger por todo el colon hasta desaparecer cuando llegan al recto. Ahí ya esas tenias se disipan de alguna manera y esa capa longitudinal se hace más completa, digamos, en toda la pared. De los cuales tenemos, de estas tres, tenemos una anterior, que es la más ancha, también llamada tenia libre, ¿sí? Luego tenemos dos posteriores, una posterolateral, también llamada omental, porque es donde se adhiere el omento mayor o epiplón mayor, y una posteromedial, ¿sí? O mesentérica o mesocólica, que es donde se adhiere el mesocolon, ya sea ascendente, transverso o descendente, o mesocolon sigmoide. ¿Okay? Las austras o austros son tipo de abolladuras, ¿sí? Fíjense esas como abolladuras que tiene el colon, ¿sí? Que se interponen entre las tenias, ¿sí? Están más desarrolladas a nivel del ciego y el colon sigmoides, pero son más numerosas en lo que es el colon transverso, ¿sí? ¿Por qué se forman esto? Porque dijimos que la capa longitudinal del colon no está, digamos, excepto en el recto que está, en el resto del colon no está, solamente tiene la capa circular y la capa longitudinal se forman las tenias, como que se agrupan en tres cintas, esa capa longitudinal, y es como que de alguna manera esas tenias como que tienden a contraer al colon
y eso va haciendo como que se vaya como arrugando, a modo de acordeón para que lo entiendan, y hace que se formen esas austras, ¿sí? Es así como ocurre. Luego tenemos los apéndices epiploicos o apéndices omentales, que son pequeñas masas de grasa, ¿sí? Pediculadas, que están vascularizadas también, que son desarrolladas por debajo del peritoneo visceral, ¿sí? Son más frecuentes en lo que es el colon sigmoides que en el resto, ¿sí? Pero pueden estar en todo el colon, ¿sí? Excepto en el recto. Acá tenemos una imagen más ampliada donde tenemos las tenias, que son estas bandas, ¿sí? La tenia anterior, bueno, una póstero superior y una póstero inferior. Póstero superior u omental y una póstero inferior o mesentérica, dijimos, ¿sí? Mesocólica, perdón, mesocólica. Estos son los apéndices epiploicos, ¿sí? Estos pedículos de grasa que se forman, ¿sí? Acá también. Y tenemos las austras, que son estas abolladuras, ¿sí? Que corresponden, como dijimos, son más abundantes en cantidad en el colon transverso, pero más desarrollada en el ciego y el colon sigmoide. Bien, las relaciones mesentéricas, los mesos. Los mesos ayudan a mantener al colon en su lugar, ¿sí? Porque lo adhieren a la pared abdominal. Y además lo que sirven es obviamente para administrar o suministrar lo que son los vasos sanguíneos y nervios. Dentro de esto tenemos para las distintas porciones del colon, tenemos el mesoapéndice, el mesocolon ascendente, mesocolon transverso, mesosigma, y bueno, y el mesenterio que habíamos visto hoy para el intestino delgado. El aumento mayor, para lo que sirve es, no sirve para llevar vascularización, ¿sí? al, al, al colon en este caso, excepto en lo que es el epiplón gastrocólico, que lleva los vasos gastroepiploicos. Acá, en el aumento mayor que cuelga como delantal, ¿sí? Sirve más que nada para proteger los intestinos. Y acá lo vamos a ver. Así es como está habitualmente. Sale desde la cara curvatura mayor del estómago, cuelga lo que es el aumento, y en ese paso por el colon transverso se adhiere, como dijimos, a la tenia posterior superior, ¿sí? Del colon transverso y desciende, ¿sí? Eso es algo que está suelto, como colgando en forma de cortina, y de alguna manera protege a las asas intestinales, ¿sí? Acá está levantado todo el aumento, ¿sí? Es así, se lo hace fácilmente, digamos, se levanta y abajo se ven todas las asas intestinales. ¿Para qué sirve el aumento? Para que si hay algún proceso inflamatorio, por ejemplo una apendicitis, que es algo común, lo que va a hacer el aumento es ir a bloquear eso, es como que se agrupa toda esta grasa y bloquea para que la infección no se disemine, no haga una peritonitis generalizada. No lo termina de impedir, en más veces que no lo impide que las veces que lo impide, pero de alguna manera ayuda a proteger. O si, por ejemplo, hay una úlcera que se perfora en el estómago, va a ir el aumento a tratar de bloquear para que no haya tanta pérdida de líquido por parte del estómago. Eso es lo que hace el aumento, digamos. Sirve para proteger los intestinos y los órganos dentro del abdomen. ¿Cómo va a estar constituido? La constitución interna, vamos a tener tres túnicas, una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa es espesa, presenta pliegues longitudinales y transversales, donde se encuentran las células caliciformes y glándulas que secretan muco. Luego vamos a tener una capa muscular formada como una capa externa longitudinal que se agrupa en las tenias que dijimos recién, y una capa interna que presenta espesamiento, que se forman los que se llaman pliegues semilunares, que son estos, que es una capa circular, y es la que va también a ayudar a formar esas austras. Es más delgada la capa muscular y es frágil, ¿sí? Esto ayuda con el desplazamiento a lo largo del tubo, de todo el tubo. Y una serosa que va a estar formada, ¿sí? Por el tejido conjuntivo y el peritoneo visceral. ¿Cómo va a estar vascularizado el colon? Y acá lo vamos a dividir en colon derecho y en colon izquierdo para su irrigación. Y para todo en realidad, irrigación y la inervación. El colon derecho que se extiende desde el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso está irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior,
que también irrigaba al intestino, al yeyuno ilion que vimos anteriormente. Y el colon izquierdo, que está formado por la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente y colon sigmoide, va a estar irrigado por, y el recto inclusive, por la arteria mesentérica inferior. Ambas arterias son ramas de la aorta. ¿Estamos? Entonces la aorta va a dar la arteria mesentérica superior, que va a dar como ramas la arteria iliocólica, que es la rama terminal, una rama colateral que es la arteria cólica derecha, que es para el colon ascendente principalmente, y la arteria cólica media que va a irrigar a lo que es el colon transverso principalmente. Luego tenemos la arteria mesentérica inferior, que va a dar la arteria cólica izquierda, ¿sí? Que se va a unir con la cólica media que viene de la mesentérica superior, ahora lo vamos a ver. Arterias sigmoideas, ¿sí? Para el colon sigmoides, y va a dar como rama terminal a la arteria rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. Y acá lo vemos. Tenemos la aorta acá atrás, tenemos esta arteria importante que nace por encima de lo que dijimos, formando el ángulo aorto intermesentérico aórtico, ¿sí? Que nace por debajo del tronco celíaco, nace la arteria mesentérica superior y forma el ángulo por donde va a pasar el gancho del páncreas, la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno. Lo vuelvo a repetir para que les quede claro eso. Eh, Acá, a medida que va descendiendo, va a ir dando todos estos ramitos que eran para la irrigación de todo el intestino delgado que estaba acá, que era el yeyuno ilion, ¿sí? Con sus arcadas oculares para el yeyuno y sus otras arcadas para el ilion, ¿sí? Va a llegar acá, va a dar unas ramas colaterales que son la cólica derecha, que también forman en forma de arcos, y de ahí van saliendo pequeñas arterias que son arterias marginales o vasos rectos, que van a ir a el colon ascendente en este caso, y va a dar esta arteria, que es la arteria cólica media, que se va a dividir, ¿sí? En una rama derecha y otra rama izquierda, que es, la rama izquierda va a terminar uniéndose con la cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior, fíjense, formando un arco, ¿sí? Para prevalecer la irrigación, ya sea por un lado o por el otro la irrigación del colon. Acá va a dar la rama terminal, que es la iliocólica, que va a dar ramos hacia el apéndice, ¿sí? También se la llama ilioapendículo-cólica porque o también la pueden encontrar como ilio biseco apendículo cólica, ¿estamos? Porque da dos ramas secales, una anterior y otra posterior, la rama apendicular y una rama ilial, ¿sí? Para la última porción del ilio, ¿estamos? Toda esta se va a unir también por una rama cólica con la cólica derecha, y así se van uniendo para prevalecer la irrigación. Si uno hace una cirugía, por ejemplo, y liga esta arteria, por algún motivo, la irrigación va a prevalecer por la cólica derecha. O sea, todo se ayuda, digamos. ¿Sí? A diferencia del colon derecho, izquierdo, perdón, fíjense cómo acá va la irrigación hasta el colon, la mitad del colon transverso. Ahora el colon izquierdo va a estar irrigado por esta arteria, que es la arteria mesentérica inferior, que nace por debajo de las arterias renales. La arteria mesentérica inferior, que va a dar la rama cólica izquierda, que se va a unir con la cólica media, que viene de la mesentérica derecha, o mesentérica superior, perdón. Va a dar ramos sigmoideos, también formando sus arcadas, ¿sí? Y la rectal inferior, que va a ir, perdón, la rectal superior, ¿sí? Rectal superior, que va a ir a irrigar lo que es también parte del colon sigmoide, pero principalmente lo que es el recto superior, ¿sí? Eso es importante. Esa es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Acá hay variantes anatómicas en la irrigación, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, acá hay vasos que terminan como la que vimos recién, la cólica media, ¿sí? La cólica media que pueden hacer por debajo, como rama directamente de la cólica derecha, acá nace directamente de la mesentérica superior, ¿me entienden?
Acá no hay cólica media, por ejemplo, ¿sí? Es reemplazada por otras ramas, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense las variantes anatómicas que pueden haber, pero siempre hay, acá hay una arcada que une la cólica media con la cólica izquierda, ¿sí? Donde tenemos las arcadas más marginales, que son las arcadas de Dumont, ¿sí? A diferencia de esta otra arcada que está acá, que está más con la base de la cólica media, con la base de la cólica izquierda, que se llama la arcada de Riolano, que lo que hace es asegurar la irrigación entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Estamos? Es una comunicante. Entonces tenemos la arcada de Riolano y más en la periferia, que son las más marginales, esas arcadas se llaman arcadas de Dumont. El drenaje venoso también lo dividimos en colon derecho y colon izquierdo, ¿sí? Y va a estar drenado el colon derecho por la vena mesentérica superior y el colon izquierdo por la vena mesentérica inferior, ¿sí? Y acá lo vemos. Pasa lo mismo que con las arterias. El drenaje venoso va a ir del colon derecho por las mismas venas que acompañan a las arterias a la vena mesentérica superior y el colon izquierdo por las mismas rectales, sigmoideas, cólica izquierda, forman lo que es la cólica, la vena mesentérica menor o inferior, que pasa por detrás del ángulo de Treitz, fíjense ahí bien, ¿sí? Y se va a unir a la vena esplénica que viene desde acá, por encima y por detrás del páncreas, y forma lo que es el tronco espleno-mesaraico, que al unirse con la vena mesentérica mayor o superior, forma la vena porta que va hacia el hígado, ¿ok? Esa es la circulación portal, ¿ok? Entonces tenemos las venas esplénicas, mesentérica menor y mesentérica mayor, para formar la vena porta que va hacia el hígado. Luego del hígado, todo lo que si se recuerdan en la clase anterior, aportaba entre el 70 y el 80% del volumen de sangre hacia el hígado, y luego que se produce todo el metabolismo, esa sangre es absorbida por las venas hepáticas o suprahepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior para llevar la sangre a la circulación sistémica. Ya tenemos más de lo mismo, ¿sí? Muy bien. Las rectales, la diferencia que hay, el drenaje venoso rectal es que tenemos también las rectales superiores, que van a ir a la vena mesentérica menor. Luego tenemos las rectales medias, que van a ir a las venas ilíaca interna o hipogástrica. Lo mismo la arteria, la irrigación arterial del recto medio es por ramas rectales medias que vienen de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y las rectales inferiores, ¿sí? Van a drenar lo que es el recto inferior y el ano, que van a ir principalmente a lo que es las venas pudendas. Y de ahí recién a las venas hipogástricas o ilíacas internas, ¿sí? Lo mismo pasa con las arterias. Las arterias rectales inferiores van a ir a las arterias pudendas, van a venir, perdón, de las arterias pudendas, que son ramas de la hipogástrica, ¿sí? Lo mismo para la irrigación del ano. Bueno, este es un esquema más esquemático, digamos, todo lo que es la irrigación, el drenaje venoso derecho con el izquierdo, ¿sí? El derecho entonces va, el drenaje venoso va todo lo que es intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, y la mitad del colon, que es ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso, ¿sí? Todo eso va hacia la vena mesentérica mayor, que va hacia la porta. Luego tenemos el drenaje venoso izquierdo, que es por la vena mesentérica menor, que se une a la esplénica, formando el tronco espleno-mesaraico. Y va a drenar todo lo que es el recto, ¿sí? Recto superior principalmente, colon sigmoide, colon descendente y la mitad del colon transverso. ¿Ok? Ya que el recto medio o inferior van hacia las venas rectales medias que van hacia la hipogástrica, ¿sí? O a la pudenda, las rectales inferiores. O sea que eso hay una comunicación porto-sistémica, porque esta dijimos que van a formar el sistema porta. Acá también hay comunicación entre las rectales superiores y las rectales medias e inferiores. Hay plexos venosos. Entonces es otra forma donde la sangre venosa
del sistema portal puede pasar a la circulación sistema sin pasar por el hígado, ¿sí? También llamado yun portosistémico, ¿sí? A través de las rectales superiores, medias e inferiores que van a desembocar en la vena hipogástrica, ¿sí? Y ahí a la vena cava inferior. Otro lugar era arriba, donde habíamos visto en el estómago, ¿sí? A través de las esofágicas inferiores y que se unían con las venas ácidos. Bien, los plexos intestinales, ahora la inervación del intestino grueso. También se divide en derecho e izquierdo. El derecho va a estar inervado por los ganglios mesentéricos superiores y el colon izquierdo por los ganglios mesentéricos inferiores. También van a seguir el trayecto arterial. Fíjense, acá están los ganglios. Acuérdense que todo el tubo digestivo tiene una inervación vegetativa, neurovegetativa o autónoma. Por lo tanto, va a tener una inervación simpática y una parasimpática. Recuerden que la inervación simpática viene a través de los ganglios, de los nervios esplácnicos, mayores y menores, ¿sí? Que se originan a nivel de la médula espinal torácica, ¿sí? Últimas cervicales y torácicas. A diferencia de los nervios parasimpáticos, que el origen es céfalo-caudal. ¿Recuerdan eso del sistema nervioso? Entonces los nervios nacen ya sea a nivel del tronco cerebral, a nivel cervical superior y el tronco cerebral, o a nivel del sacro, ¿sí? También se llama cráneo sacral, ¿sí? O céfalo caudal, el origen de los nervios parasimpáticos. A nivel craneal tenemos el neumogástrico como principal nervio para el aparato digestivo, como principal nervio parasimpático, ¿sí? Que nace a nivel del cráneo. ¿Qué es lo que va a hacer el parasimpático del neumogástrico? Va a formar a través de lo que es el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior, ganglios, o sea, nervios que van a ir a todo lo que es el tubo digestivo y, perdón, derecho, que es el intestino delgado y la mitad del colon, o sea, colon ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso, ¿sí? Todo eso inerva lo que es el parasimpático craneal. El parasimpático caudal o sacral nace a nivel de los plexos hipogástricos, ¿sí? Que vienen de pequeños ramos que vienen al nivel de los plexos sacros. El parasimpático que va a inervar todo lo que es el colon izquierdo, ¿sí? Colon transverso, la mitad izquierda, colon descendente, sigmoide y recto. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el simpático, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, cómo es la distribución. Lo que es azul es parasimpático, entonces tenemos acá a nivel del décimo la formación, primero el estímulo se origina, como dijimos, a nivel del hipotálamo, ¿sí? Donde se liberan los mediadores químicos para el peristaltismo y todas las funciones del tubo digestivo, donde vamos a tener un primer nervio craneal que es el neumogástrico, ¿sí? ¿Sí? Que nace ahí a nivel de lo que es el bulbo, sí, el bulbo raquídeo, donde están los núcleos, ¿sí? El núcleo posterior dorsal del vago, ¿sí? Sale, desciende, como dijimos, como ustedes saben, siguiendo lo que es el mediastino posterior, rodeando al esófago, llega al esófago y forma lo que es hasta el abdomen, ¿sí? Formando el neumogástrico derecho e izquierdo, llega al abdomen y forma lo que es el plexo celíaco. Y de ahí también forma ramas para el plexo mesentérico superior y plexo mesentérico inferior. Entonces de ahí van saliendo ramas, ¿sí? Parasimpática, todo el colon, el intestino delgado, el tubo digestivo izquierdo, que es intestino delgado y colon derecho, ¿sí? ¿Estamos? Y luego las otras fibras parasimpáticas descienden por la médula espinal, ¿sí? Por el asta lateral de la médula espinal, hasta el sacro. Y de ahí salen, forman lo que son los plexos sacros o plexos hipogástricos, y de ahí salen los nervios hacia el colon izquierdo, que es colon, mitad del colon transverso, colon descendente, sigmoides y rectos, ¿sí? Y ano también. ¿Estamos? Esa es la inervación parasimpática. Y la inervación simpática es toracolumbar, ¿sí? Vienen
los estímulos nerviosos, ¿sí? Se forman, salen a nivel de la médula espinal, ¿sí? A nivel torácico, principalmente desde T9 a L2, van hacia los ganglios, ¿sí? Espláncnicos, lo que es las fibras preganglionares, que son cortas, a diferencia de las fibras preganglionares eh, parasimpáticas, que son largas, acá son cortas, y de ahí salen las fibras postganglionares, que es esto rojo, donde tenemos que los espláncnicos mayores y menores van a formar también plexos mesentéricos superiores, plexos, ¿cómo es? Intermesentérico aórticos, mesentéricos inferiores, y van a salir los nervios hacia todo el colon, el intestino delgado y todo el colon, ¿sí? También van a enviar fibras a través de la aorta, digamos, fibras nerviosas para el plexo hipogástrico, donde también van a ir fibras principalmente hacia el recto, inervación simpática. Lo que es la inervación somática, o sea, del dolor, ¿sí? La transmisión del dolor, que es la fibras negras esta, vamos a ver que el colon, que principalmente el colon sigmoide y recto van a ir por el plexo hipogástrico, por acá, y van a ascender, ¿sí? Por eso cuando duele el colon sigmoide y el recto, el dolor se manifiesta a nivel del hipogastrio, a diferencia de el resto del colon, intestino delgado y colon en general, van a nacer, van a entrar las fibras nerviosas, ya sea las del colon derecho, izquierdo, perdón, que es el colon descendente y mitad transverso, por a nivel del mesogastrio, ¿sí? A nivel de la segunda, de primera y segunda lumbar, y lo que es intestino delgado y el colon derecho, que es ciego, colon ascendente y transverso, y el apéndice en particular, por eso le hago la referencia acá, van a ir a través del tronco celíaco, del plexo celíaco, a ingresar hacia a nivel torácico de 9 a 12, ¿sí? Y de ahí obviamente sube el estímulo doloroso hacia hacerse consciente. Por eso es que cuando duele el apéndice, el dolor primero se inicia en el epigastrio, porque es ahí donde está el plexo celíaco, ¿sí? Luego, cuando el dolor, ese proceso inflamatorio avanza y produce ya una irritación de la pleura, perdón, del peritoneo parietal, que tiene inervación somática, ahí ya metamérica, ahí sí se localiza más el dolor en la fosa ilíaca derecha. Eso tiene una cronología, que es la cronología de Murphy, que es la forma en que se genera el dolor, por ejemplo, de una apendicitis aguda. Empieza en el epigastrio, ¿sí? Porque el primero es un dolor visceral, y luego se transforma en un dolor somático cuando avanza esa apendicitis y se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esa es la cronología del dolor de la apendicitis. Bien. Los ganglios linfáticos del colon derecho van a ir hacia los mesentéricos superiores, y los del colon izquierdo hacia los mesentéricos inferiores, donde vamos a tener ganglios que primero son los más adheridos, que son los epicólicos, luego tenemos los paracólicos, los principales y los paraórticos, ¿sí? Esas son la escala de la diseminación linfática, digamos, del colon, ¿sí? Epicólicos, paracólicos, principales, que están en las ramas, en los vasos principales, ¿sí? En las ramas arteriales principales, y luego los paraórticos, que ya están ya sea a nivel celíaco, mesentéricos superiores y menores, y inferiores, perdón. ¿Mm? Muy bien. Para hablar de cada segmento podemos decir que el ciego se encuentra después del ilion, entonces, y antes del colon transverso y por encima del apéndice, ¿sí? Puede alcanzar hasta 10 centímetros de diámetro. Ya cuando supera ese diámetro se habla de que hay un megacolon. Tiene dos orificios. Uno es el orificio ilial, donde vamos a tener una válvula, ¿sí? Que une el ilion con el colon o ciego, ¿sí? Y otro orificio que es con el apéndice, ¿sí? También sirve como origen de las tenias, que son tres, ¿sí? Que recorren todo el colon, como habíamos visto anteriormente. El apéndice vermiforme o apéndice vermicular también es tubular, flexuoso, que está implantado en la cara inferior y medial del ciego, ¿sí? Por debajo de la válvula iliocecal. Mide alrededor de 9 centímetros. Estamos, tiene una luz
también como el resto del tubo digestivo, y se encarga de secretar principalmente moco, y en la edad de la niñez tiene un gran papel como función linfoidea, digamos. Hay gran componente de tejido linfoideo para la defensa del organismo. Luego, en la adolescencia prácticamente empieza a perder función el intestino, el apéndice, y deja de tener función en el adulto. Va a estar relacionado la cara anterior al ciego, van a tener el surco paracólico, los músculos anchos del abdomen y el recto anterior. ¿Estamos? Este es el ciego, el espacio paracólico, los músculos anchos del abdomen. Por detrás vamos a tener tejido subperitoneal y el músculo ilíaco. Por eso cuando se inflama el apéndice, por ejemplo, hay un signo semiológico que es la contracción de la pierna, le duele la pierna a la persona y la contrae, que es por irritación del músculo psoas ilíaco. También la cara glútea de la cresta ilíaca. Hacia medialmente se va a relacionar con lo que es el ilion, hacia afuera con los músculos anchos, como dijimos, hacia abajo con el músculo ilíaco, el hueso ilíaco, los glúteos y la cabeza del fémur, ¿sí? Y hacia arriba con el colon ascendente. Va a estar irrigado, como dijimos, por la arteria iliocólica, que es una de las ramas, la rama terminal de la arteria mesentérica superior, que va a una rama ilial, que se va a dividir una secal anterior, una secal posterior y una arteria apendicular. ¿Estamos? Acá tenemos, ¿sí? La iliocólica, que va a dar una rama cólica, ¿sí?, ascendente, y luego tenemos la cara, la ilial, que va a dar una rama secal anterior y una posterior, que va a dar a su vez la rama apendicular. Las venas recorren junto con las arterias, con los mismos nombres. Los nervios vienen principalmente de los, como dijimos, el plexo celíaco, el parasimpático, ¿sí?, que va a ir hacia arriba, digamos, y el simpático también por los espláncnicos mayores, estamos, celíacos y mesentéricos superiores. Los linfáticos también van a drenar hacia los mesentéricos superiores. El colon ascendente se continúa del ciego y hasta lo que es el ángulo hepático, donde se va a continuar con el colon transverso. Acá se continúa con las tres tenias, como dijimos, mide alrededor de 12 a 15 centímetros de largo, el colon ascendente. Se conecta con el colon transverso con la flexura cólica derecha o flexura hepática, ¿sí?, que se ubica en la cara inferior del hígado. Se va a relacionar hacia atrás con los músculos cuadrado lumbar y dorsal ancho, hacia adelante con el intestino delgado, el ilion principalmente, con el epiplón mayor y la pared abdominal anterior, digamos, ¿sí?, en el flanco derecho. Hacia el lateral vamos a encontrar lo que es el espacio paracólico derecho, ¿sí?, o parietocólico derecho también se lo llama, con el músculo transverso del abdomen y los músculos oblicuos del abdomen. Hacia adentro con el músculo psoas. ¿Estamos? Esto es el colon ascendente. Estamos hacia adelante, como dijimos, con el intestino delgado, con aumento mayor, hacia adelante, hacia adentro con el músculo psoas, hacia afuera con el espacio parietocólico derecho y los músculos anchos del abdomen. Hacia atrás con el músculo cuadrado lumbar y psoas. ¿Estamos? Hacia arriba se va a unir se va a relacionar con el hígado, el píloro y la parte ascendente del duodeno, ¿sí?, o primera porción del duodeno también se llama. Y hacia abajo, como dijimos, con el ciego y el apéndice. La irrigación también por la arteria mesentérica superior, que va a dar, aparte de la arteria ilocólica que dijimos que irrigaba al ciego principalmente, da la arteria cólica derecha, que va a dar sus ramas marginales, y arterias rectas que van hacia la pared del colon, ¿sí?, cólica derecha, ¿estamos? ¿Sí? Y estas son las arcadas marginales y los vasos rectos que van a la pared del colon, ascendente en este caso. Las venas pasan lo mismo, el drenaje venoso, ¿sí?, por las arterias cólicas derechas, y la inervación también viene de los plexos
celíaco y plexo mesentérico superiores. ¿Estamos? También el drenaje linfático va a ir hacia los ganglios linfáticos, siempre siguiendo el caminito epicólicos, paracólicos principales y periaórticos, que van hacia los mesentéricos superiores y celíacos. El colon transverso es la parte más larga del intestino grueso, se va desde lo que es la flexura cólica derecha o ángulo hepático hasta la flexura izquierda o ángulo esplénico, ¿sí? Y se va unido a la pared posterior del abdomen, ¿sí? A través de lo que es el mesocolon transverso. Es muy diferente al resto del colon, principalmente por su vascularización y porque pertenece la mitad al colon derecho y la otra mitad al colon izquierdo. Va a estar relacionado hacia adelante con el peritoneo parietal, con el epiplón mayor y los músculos anteriores del abdomen. Hacia atrás con los intestinos delgados, yeyuno ilion y el mesenterio. Hacia arriba con el mesocolon transverso, a través del mesocolon transverso con el estómago y parte del hígado, y hacia abajo con el intestino delgado. Esto es el colon transverso, esto es estómago, estos son intestino delgado. Entonces vemos hacia adelante la pared anterior del abdomen, el aumento mayor, hacia atrás, como dijimos, con el intestino delgado, duodeno principalmente, hacia arriba con el estómago, ¿sí? El aumento mayor y el hígado, y hacia abajo con intestino delgado, ¿sí? La irrigación, como dijimos anteriormente, el colon transverso, la mitad derecha va a estar irrigada por la arteria mesentérica superior a través de la arteria cólica media, y la mitad izquierda, ¿sí? Por la arteria mesentérica inferior a través de la cólica izquierda, que da una rama ascendente. Y acá la vemos. La arteria mesentérica superior da la arteria cólica media, ¿sí? Que da sus arcadas vasculares y da los vasos rectos. Y la cólica y la mesentérica inferior da la cólica izquierda, que da un ramo ascendente y otro descendente, y el ramo ascendente va hacia el colon transverso y se une con la cólica media, ¿sí? Formando lo que son esas arcadas vasculares de Dumont o marginales, que son arcadas de Dumont. Si acá hubiera otra arcada vascular, que unen principalmente el tronco de la cólica media con el tronco de la cólica izquierda, se llama arcada de Riolano, ¿sí? Son variantes anatómicas. El drenaje venoso es el mismo, va hacia lo que son las venas mesentéricas superior o mayor. Lo que es la mitad derecha, ¿no? Y la mitad izquierda va a ir hacia la mesentérica inferior o menor. La inervación, la parte derecha por el plexo mesentérico superior, ¿sí? Y la mitad izquierda por el plexo mesentérico inferior. Y acá tenemos plexo mesentérico. Este es el plexo celíaco, este es el mesentérico superior, y de ahí van las ramas, ¿sí? Hacia la mitad derecha del colon transverso. Y acá tenemos el plexo mesentérico inferior, que van las ramas, estos amarillitos que ven, hacia la mitad izquierda del colon transverso. Los nódulos linfáticos del colon tenemos, el lado derecho va a ir hacia los mesentéricos superiores y la mitad izquierda hacia los mesentéricos inferiores. Ahí tenemos lo mismo, epicólicos, paracólicos principales y mesentéricos, en este caso superiores, la mitad derecha, y los mesentéricos inferiores, la mitad izquierda del colon transverso. El colon descendente se ubica en el flanco izquierdo y parte de la fosa ilíaca izquierda. Empieza desde como dijimos, en el ángulo esplénico o flexura esplénica, ¿sí? Después del colon transverso, y termina hasta lo que es el colon sigmoide, ¿sí? Es más estrecho que el colon transverso y tiene gran cantidad de lo que son los apéndices epiploicos, para diferenciarlos. Se va a relacionar hacia adelante con los músculos, hacia atrás, perdón, con el cuadrado lumbar y dorsal ancho, hacia adelante con el espacio parietocólico izquierdo en este caso y con el yeyuno, hacia adentro con también yeyuno y el uréter izquierdo, hacia afuera con los músculos anchos del abdomen, ¿sí? Hacia arriba con el ángulo esplénico o flexura cólica izquierda, y hacia abajo con el colon sigmoide. Este sería el colon descendente, ¿sí? Hacia adentro con el yeyuno,
hacia arriba con el también yeyuno, el aumento y también el ángulo, como es el espacio parietocólico, izquierdo en este caso, los músculos anchos del abdomen, hacia atrás con el cuadrado y el dorsal ancho. La irrigación está dado por la arteria cólica izquierda, mesentérica inferior, que da la arteria cólica izquierda y da la rama descendente para el colon descendente. ¿Estamos? Cólica mesentérica inferior, arteria cólica izquierda, que da una rama ascendente para el colon transverso y una rama descendente para el colon descendente. ¿Sí? El drenaje venoso lo mismo, va hacia la vena mesentérica menor. La inervación va hacia los plexos mesentéricos inferiores, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y los ganglios linfáticos también, hacia los ganglios mesentéricos inferiores. El colon sigmoide está interpuesto entre el colon descendente y el recto, tiene una forma de zigzag, ¿sí? Que puede ser variable. Acá hay solo dos tenias, ¿sí? Una anterior y otra posterior, a diferencia del resto del colon que habían tres, a diferencia del recto que no hay ninguno. Y está unido a la pared posterior a través de lo que es el mesosigma, ¿sí? Donde van los vasos linearios del colon sigmoide. Se va a relacionar hacia atrás con el mesocolon sigmoide, con los vasos ilíacos, los vasos testiculares u ováricos, el uréter izquierdo y los músculos psoas. ¿Sí? Acá está. El uréter izquierdo, los vasos ilíacos, ¿sí? Los vasos gonadales serían testiculares u ováricos, músculos psoas que estaría atrás, ¿sí? Y el mesocolon sigmoide. Hacia adelante con el aumento mayor, la pared abdominal anterior de la fosa ilíaca izquierda. Hacia arriba con el mesocolon sigmoides, el intestino delgado, y hacia abajo con los vasos ilíacos y el uréter izquierdo. Que va a estar irrigado por la arteria sigmoidea, que es rama de la mesentérica inferior, ¿sí? Con sus arcadas vasculares. ¿Estamos? El drenaje venoso lo mismo, que va a desembocar en la vena mesentérica menor. La inervación también por parte del plexo mesentérico inferior, ¿sí? Y los ganglios linfáticos también van a terminar en los ganglios mesentéricos inferiores. El recto es la parte terminal del aparato digestivo, se encuentra después del colon sigmoides, es el segmento más estrecho del intestino grueso, no tiene apéndice epiploico, ¿sí? Ahí se termina, ¿sí? Apéndice epiploico, y también la capa longitudinal está, acá se unen todas las tenias, fíjense que acá vienen las tenias, se van uniendo y van formando una verdadera capa longitudinal que abarca toda la pared del recto, ¿sí? No hay tenias. La unión recto-sigmoidea se considera una zona indistinta, dice, que comprende los últimos 5-8 centímetros del sigmoide y los primeros 5 centímetros del recto. Esa es la unión recto-sigmoidea. Un punto contrario se puede tener como referencia la unión sacroilíaca o el nivel donde desaparece el mesenterio sigmoide, ¿sí? O la tercera vértebra a nivel anatómico como la tercera vértebra sacra, o es donde se ensanchan las tenias para formar una capa muscular completa longitudinal, o el nivel donde se divide la arteria hemorroidal superior o rectal superior, que es rama de la rectal superior, ¿sí? Son esos puntos de reparo que se tienen en cuenta para decir dónde está la unión recto-sigmoidea. Se va a relacionar hacia adelante con la próstata en el hombre y el útero en la mujer, y la vejiga. Hacia atrás con las vértebras sacras y músculos glúteos, hacia abajo con el músculo elevador del ano y el esfínter anal, y hacia arriba con el recto, con el colon sigmoide. Acá está el recto, ¿sí? Así, este es un hombre, obviamente, se relaciona hacia adelante con la vejiga y la próstata, hacia atrás con el sacro, músculos glúteos. Acá tenemos un fondo de saco peritoneal, que es el fondo de saco de Douglas, ¿sí? O recto vesical, ¿sí? Bien. Acá está la mujer, hacia adelante con el útero, como dijimos, y también, bueno, la vejiga. También tenemos una unión acá, un fondo de saco, pero es útero rectal, que es el fondo de saco de Douglas. ¿Qué características externas tiene el recto? Es la porción más recta y terminal del tracto digestivo y se caracteriza por no tener las tenias y apéndice epiploico. Y acá tampoco hay austra y no hay un mesenterio bien definido, ¿sí? Como el resto.
tiene una forma de un reservorio cilíndrico de 12 a 15 centímetros de largo, y existen variaciones en cuanto a los límites anatómicos, que es desde la tercera vértebra sacra, y para la división límite quirúrgico es el promontorio del sacro. Hacia abajo está dividido, según los cirujanos, por el anillo muscular, que es de la unión rectoanal, digamos, que es el esfínter anal interno, y según el punto de vista anatómico es la línea dentada, ¿sí? Ocupa la cavidad sacra y termina a 2 o 3 centímetros del coxis. En el recto, ¿sí? De 12 a 15 centímetros. Estamos. El tacto rectal, uno puede llegar el recto superior, es intraperitoneal, que es no tocable a través del tacto rectal, ¿sí? Este es el recto superior. Y el recto inferior, que sí es tocable porque es extraperitoneal. Se pueden distinguir 3 repliegues peritoneales, ¿sí? De los cuales que van a dividir una porción superior, media e inferior del recto, de los cuales estos repliegues son 2 a la izquierda y 1 a la derecha. El de la izquierda están a 7 y a 12 o 13 centímetros, ¿sí? Del margen anal, y el de la derecha está a 9 o 11 centímetros. ¿Mm? Esto se puede observar durante la sigmoidoscopía. La media, la flexura media es la más consistente de localización y presencia también la llamada, la plica de Colruyt, ¿sí? Corresponde a la flexura peritoneal anterior, la flexura derecha. Acá lo hemos empleado, las dos flexuras izquierda y la flexura derecha, que es la más constante, digamos, y acá es donde viene el peritoneo y forma el fondo de saco anterior. La flexura, la plica, que se llama también flexura rectal. El mesorrecto es una extensión inferior del mesosigma, ¿sí? Haciéndose cada vez más angosto y finalizando en la superficie posterior del recto por encima de los esfínter anales. Tiene ramas terminales de arterias mesentéricas inferiores, que son las rectales superiores, que es lo que irriga el recto. El canal anal, la definición funcional y quirúrgica determina que se extiende a 4 centímetros del margen anal. O sea, desde acá, 4 centímetros es lo que constituye el canal anal, ¿sí? Y vendría a ser la unión anorrectal, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, se lo define como 2 centímetros del margen anal, la línea dentada, ¿sí? La musculatura, vamos a tener que el conducto va a estar cubierto por 2 capas de músculo liso, la interna circular y la externa longitudinal, ¿sí? Que impide la separación de los elementos esfinterianos. ¿Estamos? Acá tenemos una circular y otra longitudinal, externa. Luego tenemos los esfínteres anal, tenemos el esfínter anal interno, que es una condensación distal de los últimos 2,5 a 4 centímetros de la lámina muscular circular del recto, ¿sí? Eso forma lo que es el esfínter anal interno. Su porción inferior se encuentra justo por encima de la porción inferior del esfínter externo, que está a 1,5 centímetros de la línea dentada. Este esfínter anal interno representa entre el 50 al 85% del tono esfinteriano anal, digamos, ¿sí? Acá tenemos el esfínter anal interno, ¿sí? Que continúa de las fibras circulares rectales, ¿sí? Forma el esfínter anal interno. ¿Estamos? Y la fibra longitudinal, como dijimos, del recto, separa el esfínter anal interno del esfínter anal externo. La diferencia es que el esfínter anal interno continúa de las fibras circulares, por lo tanto tiene fibras musculares lisas, a diferencia del esfínter anal externo, que tiene fibras musculares estriadas.
¿sí? El esfínter anal externo rodea toda lo que es la desembocadura del ano y se inserta en la piel perianal, ¿sí? En la parte anterior. Rodea al ano, tiene tres porciones, una subcutánea, perdón, tres porciones, una subcutánea, una superficial y una profunda. La subcutánea es la que rodea la desembocadura del ano y se inserta en la piel perianal, en la parte anterior. La superficial, la porción superficial, rodea el ano y se une al ligamento anococcigio, o sea, se va hacia atrás, esta va hacia adelante, forma como una corbata, por decirle, y va hacia adelante, y este forma como una corbata, lo rodea al ano, pero va hacia atrás y se une al coxis, ¿sí? En la parte posterior del coxis, formando lo que es el espacio del minor. Y el profundo está más relacionado con el músculo puborectal, ¿sí? Ahí tienen, ¿sí? Uno anterior, subcutáneo, que va acá en la piel por delante, uno superficial que va hacia el coxis y uno profundo que va hacia el pubis, ¿sí? Esos son los tres haces que forman el esfínter anal externo, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, el ano tiene tres regiones histológicas, una cutánea, que es hasta el anillo anal, una de transición, que está entre el anillo anal hasta la línea pectínea, y luego tenemos la mucosa del conducto. La línea pectínea corresponde a la línea de las válvulas anales que representan la membrana. Por encima de cada válvula existe una pequeña bolsa llamada cripta. Por eso forma esa línea dentada, ¿sí? La línea dentada hacia arriba, hacia el cefálico, existen de 8 a 14 repliegues, también llamadas como columnas de Morgagni, que conectan las válvulas en pares a la línea dentada, ¿sí? También representa la unión entre lo que es el recto, el ecto y el endodermo, o sea, la porción eh, derivada del ectodermo con la del endodermo, ¿sí? También la unión entre lo que es el recto y el ano, como dijimos, o canal anal. Por encima de la línea dentada, la inervación es simpática y parasimpática, y la irrigación por los vasos hipogástricos, y por debajo la irrigación es por las venas, por el sistema hemorroidal que va hacia los plexos pudendus. Ahí tenemos la línea dentada, ¿sí? Las columnas de Morgagni y las criptas, ¿sí? O válvulas, ¿sí? Bueno, hasta aquí es esta parte del intestino delgado. Este es el final y continuamos luego con la segunda parte.